estamos con Andrés. Es un abogado que nos va a decir que nosotros como personas podemos declararnos en quiebra. Claro que sí, aunque no tengamos una empresa. Ya usted lo sabe, así que vamos a hablar más ratito con él. También estamos con Leonardo y Marcelo y el Mr. Chile. Vamos a hablar con todo ello, por favor. ¿Mr. Chile o no? Ah, Mr. Bueno, ahí él nos va a contar cuando entre. Vamos a darle un fuerte aplauso a Andrés. Por favor, Andrés, adelante. ¿Cómo estás? Muy bien. Andrés, ¿cómo es esto de que nosotros, como personas naturales, podemos declararnos en quiebra? Bueno, es una modificación de la ley de un poco más de 3 años y vino a beneficiar mucho a las personas naturales y a las pymes para poder, en definitiva, acelerar un proceso de insolvencia. Perfecto, maravilloso. Tome asiento nomás. Ahora vamos a recibir a los cineastas, por favor. Adelante, chicos. Leonardo, ¿quién es Leonardo? ¿Quién es Marcelo? Yo soy Leo. Leo. ¿Cómo estás, Leo? Yo soy Marcelo. Hola, Marcelo. ¿Cómo están? Muy bien, estamos súper contentos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, por la gestión también de tener este espacio para poder hablar de cine y de tantas cosas interesantes que hay por ahí. ¿Qué nos van a traer hoy día? Unos cortos de terror muy interesantes que vamos a analizar. Vamos a ver cómo se arma un corto de terror, una película de terror y el ambiente que se necesita. Así que va a estar ¡Ay, vamos genial. a sufrir! Sí, mucho. Hartas cosas interesantes. Maravilloso, por favor, tomen asiento. Gracias. Y ahora sí, Mister, él nos va a contar de qué. Ah, por favor, adelante. ¿Su nombre, perdón, mi niño? Benjamín. Benjamín. ¿Eres chileno, Benjamín? Sí, ¿por qué? Pareces como medio alemán, algo así, ¿o no? No. Y eres súper alto. ¿Cuánto mides? 1,88 m. Súper alto. Ya, Mister, Mr. Tin Mr. Tim. ¿Y qué? ¿De qué se trata esto? es un concurso de belleza juvenil que se va a realizar en Perú. ¿Como para qué edad, más o menos? De entre los 17 y 20 años. Ah, sí, lolitos. Sí. Mirá, vamos a sentarnos, Benja, Ya. ¿te parece? Todos pueden, por favor, opinen nomás y pregúntenle al abogado lo que quieran preguntarle. Perfecto. ¿Cómo es esto? Explícanos la ley que cada persona, como persona natural, aunque no tenga una empresa, puede declararse en quiebra. Así es. Esta ley tiene por objetivo poder ayudar a las personas y entender que ahora la quiebra ni siquiera tiene ese nombre, sino que se llama reemprendimiento y liquidación. Como el nombre lo dice, reemprender. O sea, existe la posibilidad no solo de quebrar, como era la ley antigua, sino que también de poder reorganizarse, de poder reemprender. Y si no existe esa alternativa, bueno, existe una liquidación que podrá ser voluntaria o forzosa, pero con un procedimiento mucho más amigable para el deudor. Las dos son para personas naturales. Para personas naturales y para personas jurídicas, Perfecto. sin distinción. ¿Cuál es la menos engorrosa? Bueno, las personas naturales son los que no tienen empresa. Yo, como fulano de tal, Exactamente. ¿cómo me puedo declarar en quiebra si yo, no sé, pues si tengo deudas, soy un trabajador X y digo, ya, ¿sabes qué? Me quedé sin pega. ¿Ir a repactar las deudas? Bueno, eso no es lo recomendable. El sistema lamentablemente está hecho para que uno casi que automáticamente vaya a repactar la deuda y logra, en definitiva, si debía 50, termina debiendo el doble. Y eso no es lo recomendable. Lo recomendable es que uno quede sin trabajo. O sea, pésimo ir a repactar las deudas, o sea, porque no es es lo típico lo que uno recomendable. hace. No es lo recomendable. El sistema está diseñado para que uno repacte. ¿Y qué hay que hacer Lo ahí? que uno tiene que hacer es asesorarse y no siempre quizás la quiebra va a ser la solución, pero existen varios caminos, varias alternativas. Y si la solución es esta quiebra o este reemprendimiento, habrá que ver cuáles son los bienes que tiene la persona. No hay que pensar que para quebrar hay que tener un gran patrimonio, ¿verdad? La ley no distingue, no dice cuántos bienes o qué bienes tiene que tener la persona para poder declararse en quiebra. Puede tener dinero y declararse en quiebra igual, ¿cierto? Puede deber 30 millones y sus bienes no suman más de 3 o 4 millones de pesos y se los tienen que aceptar. ¿Y qué pasa si tiene, no sé, pues si yo igual tengo mi ahorro de 30 millones, pero también tengo una deuda de 30 millones, pero no quiero ir a desembolsar todo mi billetito Claro. que tengo en pagar esa la deuda? ¿Qué se alternativa hace ahí? en ese caso no es la aplicación de esta ley. Si es equivalente No, ahí no entra. el patrimonio que uno tiene con las deudas, Hay que pagar. hay que pagar o buscar otras alternativas. Hay otras alternativas de defensa, porque muchas veces uno tiene este patrimonio, pero no de manera líquida. Uno puede tener una propiedad y Claro. no la quiere vender o no la puede vender. Sí, pues de repente su casa, por ejemplo. Exactamente. En Chile hay más de 5 millones de endeudados. ¿Verdad? Es un número altísimo, es un porcentaje altísimo de la población. En consecuencia,
este sobreendeudamiento que existe a nivel nacional tiene que buscarse, hay que buscar alguna solución. Y la solución es, muchas veces, esta nueva ley. Y no hay que pensar, y por eso quiero poner énfasis, en que hay que tener gran cantidad de bienes. Sí, hay que tener bienes. Hay personas que van a nuestra oficina y nos dicen, me quiero declarar en quiebra. ¿Y usted qué tiene? No, no tengo nada. No, la ley dice que hay que poner los bienes a disposición de los acreedores. Ahora, como no dice qué bienes son, perfectamente puede ser un microondas, un sillón viejo, un par de libros, y no hay más. Hay que tener bienes para entonces Hay que declararse tener bienes en para- quiebra. exacto. Y si uno no tiene nada así, no sé, vive con los papás. Y de repente le ofrecieron esta típica tarjeta cuando tú vas a estas tiendas que te ofrecen tarjetas y qué sé yo, y uno se lleva del gustito y empieza a gastar y a gastar y a gastar. No sé si a ustedes les ha pasado, chicos, no sé si tienen tarjeta, que empiezan a gastar y de repente, debí, no sé, 1 millón, 2 millones, y luego te encuentras con que eso va aumentando y no tienes para pagar. Y vivo con mis viejos y no tengo nada. ¿Qué hago? Bueno, ahí la alternativa es otra. Cuando uno no es propietario de ningún tipo de bien, probablemente va a llegar la demanda del banco, va a ir un receptor con carabineros y va a terminar embargando, y ahí lo que procede es una tercería de posesión. ¿Ya? Perfecto. Esto es, en términos sencillos, tercería significa que un tercero ajeno al juicio interviene en este juicio, probablemente será el papá de ese niño, de ese joven, y va a decir, momento, señor juez, todos estos bienes que embargaron son míos. Mi hijo vive conmigo, pero yo soy el dueño de casa. Ese sería el proceso en ese caso. Perfecto. ¿Y cuáles son los procedimientos para ir y declararse quiebra? Hay que tener cumplir ciertos requisitos. ¿Ya? A grosso modo, la ley es bastante extensa, pero a grosso modo son los siguientes. Tener 2 o más obligaciones vencidas. ¿Ya? Obligaciones, para que todos entendamos, pueden ser un pagaré de la tarjeta del supermercado X y ¿Cuánto otro tiempo pagaré más o de menos? un banco No importa, X. ¿puede ser un día de vencido? No. Lo primero, buena pregunta. Lo primero, 2 o más obligaciones. Lo segundo, que superen los 90 días, es decir, 3 meses de mora. Lo tercero es que todas estas obligaciones, 2 o más, sumen más de 80 UF, que eso aproximadamente son 2.150.000 pesos. Perfecto. Y el último elemento, requisito, es que no haya sido antes demandado por alguno de tus acreedores. ¿Ya? Ah, ok, no hay que ser... No puede- ¿En cuánto tiempo la empresa que tú le debes dinero te puede demandar? Es súper relativo, pero históricamente funciona una cobranza prejudicial, que la suele hacer la empresa, luego externaliza a veces esta cobranza prejudicial al segundo o tercer mes, Tercer mes te mandan a cobranza. y probablemente al cuarto o quinto mes ya estar ingresada la demanda. O sea que si vamos a declararnos en quiebra, hay que hacerlo 3 meses y agilizar, porque Por si eso hay no que ya estar no muy hay... bien, exacto, hay que estar muy bien asesorado. Hay hacer las cosas a tiempo. Esta ley es muy amigable, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Si ya pasaron los 3 meses... No. ¿Nada que hacer? No, son mínimo 3 meses. Ah, ya, pero Son si ¿qué 90 pasa si la días. empresa me demanda? Si te demanda antes, bueno, ahí procede una defensa judicial y ya no la quiebra, porque en definitiva ya te pidieron, hicieron este cobro de manera particular. Ya, perfecto. Ah, entonces, ¿a qué instancia se puede llegar ahí? Apelar. No, una buena defensa, por ejemplo, el mismo ejemplo que ponías tú de este joven que vive con sus padres, una tercería de posesión. En otro caso, una defensa, el pagaré puede estar prescrito, el pagaré quizás no lo firmaste tú. Hay un montón de hipótesis. ¿Qué pasa con esto de que uno, no sé, pues ya llega un mes y recién ha pasado 2 días o 3 días que no pagaste la cuenta y empiezan los llamados y los llamados y los llamados y los llamados Bueno. y te empiezan a hostigar y además como que a meter presión y te dicen, te vamos a mandar a cobranza? ¿Qué Exacto. se puede hacer ahí? Porque realmente Bueno. es súper incómodo. Absolutamente. Una de las virtudes de esta ley es que se agrupan a todos los acreedores en un solo juicio. Y tienen que cesar todos estos hostigamientos. Inclusive cuando termine este proceso hablemos de quiebra, para que todos entendamos, que será liquidación actualmente, cuando termina todo esto, inclusive te tienen que sacar de ICOM. Buena esa, porque de repente uno dice, ya, y me voy a quiebra, qué sé yo. ¿Qué pasa con DICOM? Los informes comerciales tienen que quedar eliminados. ¿Ah? Cumpliendo los requisitos que hablamos. Uno puede demandar también a la empresa cuando ya solamente ha pasado un mes, que no sé, por 2 o 3 días que no pagaste. Sí. ¿Se puede demandar por hostigamiento? No, lo que pasa es que esa es la ley del consumidor la que se refiere a esa materia y establece los horarios y los días en que te pueden hacer la cobranza. Por ejemplo, los días domingo no, el sábado en la tarde no. ¿Y horario los horarios es entre 8 y 20 horas, pero muchas veces los llamados son a destiempo, a deshora, Sí. y en días que no son los hábiles para hacerlo.
en ese caso, sí se puede hacer una denuncia por ley del consumidor. De lunes a viernes, fin de semana no. El sábado en la mañana. El sábado en la mañana hasta el mediodía, 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? O sea, la prescripción, se habla que las deudas prescriben Exacto. con las grandes empresas acá. ¿Después de cuánto tiempo pasa eso? Lo que pasa es que es muy buena la pregunta, porque la prescripción efectivamente está contemplada en la ley y hay distintos tipos de prescripción. Hablábamos del pagaré, en el caso del pagaré es 1 año desde que se hace exigible. Ya. ¿Ya? Hay otras deudas que prescriben a los 3 años, otras en 5 años. ¿Ya? En el caso de los bienes raíces pueden ser 4 años. ¿Ya? Entonces son sumamente particulares, es el caso a caso, pero el grueso de las deudas están respaldadas a través de un pagaré. Y en este caso es 1 año ese plazo. Ahora, lo importante es que la ley dice que la prescripción debe ser declarada judicialmente. O sea, no basta el transcurso del tiempo. Tienes que hacer empezar un juicio de prescripción. Exactamente. Ya. Un juez debe declarar la prescripción. Ok. Por ejemplo, cuando uno tiene un auto viejo, no ha pagado el permiso de circulación durante 20 años, dice, igual quiero salir a andar en el autito de mi abuelo. Va y uno tiene que pagar 3 años hacia atrás. Pero para que te acepte la municipalidad que corresponda, hay que pedir a través de un juez que se declare la prescripción. Siempre tiene que ser Entonces, si uno, no sé, pues tiene una casa y no ha pagado el dividendo y han pasado 4 años. Bueno, Ya. la casa, cuando uno no ha pagado el dividendo, ya es de uno, independiente de que no esté pagado el dividendo. Acuérdense que la hipoteca es en definitiva, el gravamen, la garantía que tiene el banco por haberte prestado la plata para comprarla, pero el dueño ya eres tú. Claro. Lo que pasa es que tienes que terminar de pagarla. Cuando no te cobran a tiempo, el acreedor es poco diligente y el castigo que da la ley, en definitiva, es esta prescripción, en este caso en particular, de 4 años. Si pasaron 4 años, entonces ya no pago ni uno más. Pero si no te han cobrado, Si no me han porque si te han cobrado. cobrado, interrumpieron esta Pero prescripción. ahí está el riesgo también de perder la casa, porque el banco Es puede que ir y es quitarte poco la probable, casa, es ¿o poco no? probable que el ¿Cuán- banco, con sus sistemas de monitoreo, no haya detectado que alguien no haya pagado el dividendo durante 4 años. De hecho, no se atrasa en un dividendo y empiezan los llamados de cobranza inmediata. ¿Cuánto tiempo después que no pagas te puede el banco quitar la casa, por ejemplo? Pero es que al final es lo Por mismo ley. que hablábamos antes. Va a empezar esta cobranza prejudicial los primeros 2 meses, luego la externalizan. ¿No es diferente el banco? Generalmente el 4º o 5º mes va a estar ingresada la demanda y ahí igual lo que se demora es que- notificar el abogado a cargo. del banco. Da lo mismo la edad, ¿cierto? Si uno puede ir sin quiebra a cualquier edad. Sí, la ley no dice nada, pero, ¿Y si pero tiene para cualquier 60, tipo de juicio... 70? No. Mira, aquí cuando la ley no distingue, uno no puede ponerse a interpretarla. Y si la ley no dice nada, es lo mismo que hablábamos de los bienes. Los bienes, uno dice, no sé, una mesa vieja, 3 sillas. Oye, qué vergüenza, ¿cómo voy a presentar eso? Si la ley no dijo cuáles son los bienes, uno puede presentar esos bienes. Lo mismo, si la ley no habla de que máximo a tal edad, puede presentarlo cualquier persona. Lo que pasa es que, claro, si es menor de edad, va a tener que ser representado por su padre porque es incapaz jurídicamente para actuar en un tribunal. Perfecto. ¿Joven? ¿Qué está tan calladito ahí? Todo perfecto, yo estoy aprendiendo. Estoy anotando ahí mentalmente todo, pero está muy bien, porque me imagino que hay mucha gente que está con las mismas situaciones, debe ser un montón, entonces incluso he escuchado de varias cosas similares, entonces está muy bueno que se pueda Claro. conversar. Primera vez que también de alguna forma lo escucho y eso es súper importante que la gente lo pueda entender. No, y a colegas nuestros les ha pasado que por hacer una película se endeudan y caen a DICOM y caen al sistema porque... Y después terrible sí. salir. Claro, y terrible salir. Han hecho una película y les va mal y no tienen cómo recuperar el dinero y quedan endeudados. Claro, y el sistema es terrible, es malísimo porque después no te prestan plata en ningún lado, te cierran las puertas en todo y es como, ¿cómo vuelvo a empezar? Porque debería haber una metodología de que uno pueda volver a empezar sin tener el trauma de que debo para atrás y no sé, pues me fue mal en algo y ya me cierran todas las puertas. Bueno, esta es la vida. Esta es la vida, porque terminado el proceso de liquidación, con la misma sentencia, DICOM tiene que sacarte. Ahora, otra cosa es lo que ocurra con ese mismo banco. El banco va a tener un histórico que probablemente no hay Va a que ir a quedar tocar ahí. esa puerta. ¿Y no queda Claro. en el historial de los bancos? Es que queda, pero ¿De todo? esta ley, como tiene pocos años, no nos ha tocado en nuestra oficina aún que llegue algún cliente que le hayamos solucionado su problema y nos diga, mira, me cerraron la puerta en tal banco. Pero pensamos que si eso ocurre, sería una Acudir al discriminación arbitraria. Claro. A ti no te pueden prohibir, somos todos iguales. O sea, aquí inclusive hay garantías constitucionales en juego. Aquí hay una discriminación arbitraria que cualquier corte de apelaciones creemos que debería declararla y ordenarle al banco a abrir la cuenta corriente o otorgar el crédito que corresponda, Claro. cuando ya está completamente limpio. Por eso sí se puede partir de cero.
Y creemos que esta es un muy buen elemento, una muy buena vía para hacerlo. Andrés, toquemos el tema del CERNAC, que ahora se parece que no tienen jurisdicción para, como la tenían antes, que podían castigar a las empresas, no sé, pues si me cobraban más en algo, uno podía ir y denunciar. ¿Cómo Sí, no, hacemos ahora? Mira, aquí lo que se trató de hacer fue que darle más facultad al CERNAC. Y el Tribunal Constitucional Cuéntanos. dijo que no podía ser así. Porque quien ejerce, en definitiva, jurisdicción, al menos en nuestro país, son los tribunales de justicia. Y no un órgano del Estado, ¿verdad? Del Poder Ejecutivo en este caso. Ahora el CERNAC sí es muy útil, porque el CERNAC, uno, sin necesidad de contratar los servicios de algún abogado, puede ir directamente y hacer el reclamo, inclusive por internet. Y el CERNAC siempre llama a una mediación, que puede ser frustrada o puede ser positiva. Pero ya uno, en el caso que sea frustrada, va cimentando un camino para luego demandar. Inclusive, uno, por ley del consumidor, tampoco requiere de manera obligatoria contratar los servicios de un abogado. Es lo ideal porque, en definitiva, vas a ir mucho más orientado y rápido y con más posibilidades de ganar. Pero el CERNAC, en definitiva, tiene esa virtud. O sea, no puede obligar a la empresa a devolver el dinero, a pagar por la reparación del bien, lo que sea. Porque antes sí se... O sea, nunca tuvo esa facultad propiamente tal. Lo que se pretendía con la modificación de la ley es que la tuviera. Y el Tribunal Constitucional dijo que no. En definitiva se mantiene. O sea, sigue todo igual como antes. Igual, pero siempre existió esta posibilidad. Ahora, la gracia de esta ley, que ya tiene varios años, la ley del consumidor, es que cada vez, porque esta ley es de conocimiento de los juzgados de policía local de cada municipalidad. Cada vez, afortunadamente, los tribunales de policía local han ido incorporando actuarios, que son las personas que ven los juicios, en definitiva, abogados con conocimiento en ley del consumidor. Cuando partió esta ley, uno iba a las audiencias y el actuario sabía mucho de choque, que es lo que es policía local, pero la ley del consumidor no la entendía mucho hoy en días distintos. Entonces, el llamado es, por supuesto, que hacer valer los derechos. Exacto. ¿Qué pasa, Andrés, si yo no tengo no quiero ir ya fui al CERNAC, ya puse la denuncia, no tengo plata para un abogado? Alternativas, ¿hay abogados gratuitos? ¿Cómo lo puedo hacer? Sí, bueno, hay corporaciones de asistencia judicial, pero entiendo que no ven materias de ley del consumidor, ven temas de violencia intrafamiliar, temas más de justicia más inmediata, si lo llamamos de alguna forma. Este tema no lo puede hacer en definitiva la persona sola o contratar los servicios de un abogado, que es lo recomendado. ¿Y en el caso de la ley de quiebra sí se puede? Bueno, la ley de quiebra, con la propia ley también se crea una superintendencia de reemprendimiento e insolvencia, que las personas pueden ir y solicitar, sin el patrocinio de un abogado, esta reorganización. Y son llamados los acreedores, y los acreedores pueden aceptar o no. Y existe mucho apoyo en la superintendencia para orientar a las personas. Así que el llamado es ir a informarse. Hay hoy mucha información también en internet, pero los que puedan hacerlo, averiguar dónde está la superintendencia en la localidad que estén, ir, preguntar y hacerse asesorar por estas personas que te orientan dentro de la superintendencia. O sea, paso 1, ir a la superintendencia. Y paso 2, para que explícale todos los pasos a la gente si está pasando una situación que está endeudada, no sabe qué hacer y está vuelta loca, paso por paso. Claro, lo ideal, lo óptimo, y no es porque lo diga yo, pero en definitiva es asesorarse por un abogado especialista en la materia. Ahora, si existe imposibilidad por un tema económico de asesorarse, bueno, existe la posibilidad de ir directo a la superintendencia y la superintendencia aportará la información necesaria. Ahora, vuelvo a lo primero, lo ideal es a través de un abogado poder solicitar, y aquí existen dos vías. La reorganización, pensemos de una persona que tiene un negocio propio, como persona natural o a través de una pyme, y tiene problemas de caja. Genera dinero, pero no el que tiene que pagar. En definitiva está, porque quizás fue a refinanciar lo que hablábamos al principio y se terminó sobreendeudando. Gana 10 y debe 12, no los puede pagar. Con esta reorganización, se le dice a los acreedores, yo puedo pagar, pero necesito ayuda. Y esa ayuda, en vez de que el crédito se pague en 48 cuotas, que se pague, qué sé yo, en 10 años, se condonan intereses, se pueden rebajar multas, inclusive hasta el mismo capital. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de pago, pero no la capacidad total, existe esta figura de la reorganización. Y cuando en definitiva ya no existe ninguna posibilidad de pago,
existe la opción de la liquidación, que es lo que hablamos también al principio, de poner a disposición de los acreedores los bienes cuando pierden. Y con esto, cumpliendo los requisitos que también repasamos, termina este agobio de los llamados de cobranza, de todo lo que significa. Perfecto. Gracias, Andrés. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. No se muevan, por favor. Ya volvemos. Viva la experiencia de conducir un vehículo de alta gama en 100 Autos, una empresa que da seguridad y confianza al momento de su compra. 100 Autos, financiamiento especial para nuestros clientes hasta 60 meses o crédito directo hasta 12 cheques. Disfrute el valor de conducir un vehículo de alta gama que solo 100 Autos le puede ofrecer. Visítenos, el auto de sus sueños puede ser una realidad. Más información en www.100autos.cl.